que seas un gran deportista no garantiza que vas a ser un buen gestor deportivo. Y eso es clarísimo, hay que entenderlo. Si vas a trabajar en marketing, es bueno que seas formado en gestión deportiva, pero te invito a que una vez que termines esa especialización, te metas en una subespecialización que es la de marketing deportivo, porque es un mundo que pues, atomizas más y vas a entender más. Entonces, yo hoy en día creo que ya eso es lo que espero de las personas que quieran trabajar en mi equipo, que estén procurando salir de su zona de confort y entender que la industria del deporte es una industria como cualquier otra que requiere que las personas se especialicen y constantemente, ¿no? Que no se queden con que ya saqué mi gestión deportiva hace 5 años, 7 años y con eso voy a vivir 20 años en el deporte. O sea, bueno, si te da bien, pero personalmente para equipos de alto rendimiento, para clubes de alto prestigio que tienen esta visión tan grande, créeme que no encaja, no hay un fit ahí con ese tipo de perfiles, ¿no? Eh, sí se busca y se está buscando en el Club Terrazas, por ejemplo, incorporar, te contaba que vamos a hacer incorporaciones y esas incorporaciones calzan con este perfil que estamos conversando ahora. Hola a todos, querida comunidad de Gestión Deportiva PUC. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast de Gestión Deportiva, un espacio adicional de formación en la cual compartimos de una forma más distendida, ampliamos los conocimientos que vemos en nuestros diferentes programas, además de las charlas y eventos adicionales. Contamos con este espacio para conversar con profesionales referentes del sector deportivo en el país, ¿no? En un espacio sí de contenido de valor, ya no tan académico, no vamos a ver los contenidos que podemos ver en clase, aunque sí siempre nos remontamos a un contenido que efectivamente en la práctica se llega a realizar. Y estamos dentro de esta serie de podcasts que pueden ver, disfrutar, revolver a ver en nuestros diferentes canales, ya sea YouTube, Spotify y diferentes redes sociales. Así que los invito a revisarlos ya que tenemos un número de programas a la fecha, los pueden revisar y hacer más provechosas actividades y ampliar el conocimiento en el sector deportivo. El día de hoy tengo la visita de Hans Cáceres. Muchas gracias, Hans, por darte el tiempo de compartir con nosotros. Hans actualmente es gerente general del Club Terrazas, anteriormente gerente general del Club Lawn Tennis, viene del sector corporativo. Hans tiene una formación en ingeniería y el día de hoy vamos a hablar de la gestión del deporte, muy interesante desde una visión de la gestión, desde una visión de gerencia general. Vamos a entrar un poquito a detalle, esta visión holística, como valga la redundancia, el nombre general de una entidad deportiva, ¿no? Que tiene varios aspectos de gestión, en el cual, varios stakeholders, varios aspectos de gestión, en el cual vamos a indagar el día de hoy. Así que bienvenidos, atentos todos, que hoy día hay contenido bastante interesante. Hans, nuevamente agradezco tu participación y quisiera conversar al principio sobre tu vinculación, ¿no? En general, tu formación y tu vinculación al deporte. Bien, bueno, gracias Jesús por la invitación. En principio contarles, y es algo que quiero compartir con toda tu comunidad, que si tú sientes una pasión, en este caso por el deporte, y quieres aportar al deporte, esto lo voy a robar de Gino de Gújiza, en una charla que tuvimos hace rato, que a su vez parafraseó una oración que hoy mencioné, es prepárense, porque no es justo y no es correcto que solo lleguen al deporte porque te apasiona. Hay que prepararse. Yo vengo del mundo efectivamente, campo de ingeniería, yo soy administrador de formación, pero hijo de papá y mamá ingenieros, hermano mayor ingeniero, así que la ingeniería siempre estaba en mí y trabajé en muchas empresas de minería, telecomunicaciones, seguridad, pero todo el campo de ingeniería. Tuve la oportunidad de gestionar equipos de ingenieros de minas, electrónicos, etcétera. Y me encantaba, porque me encanta la transversal de la tecnología, tuve roles en el tema financiero y comercial, con enfoques en proyectos de operaciones, la verdad me encantaba. No lo disfruté mucho esa etapa, pero siempre estaba ese bichito del deporte. Y lo primero que hice fue formarme. Y de hecho me he formado en este espacio. Yo me he formado en gestión deportiva en PUB, un espacio muy simpático durante pandemia. Y aproveché ese espacio. Y lo que fue una inversión de tiempo coincidente, porque son decisiones, digamos, deliberadas, ¿no? Nuevamente, no es ir al deporte solo porque me gusta y tampoco es llevar un curso porque en pandemia no hay nada más que hacer, ¿no? Fueron decisiones deliberadas y si lo haces con intención, creo que hay un resultado.
también pueden pasar cosas en el proceso, ¿no? Yo llego a la gestión de clubes deportivos no buscándolo. Yo fui consultor en gestión deportiva y gestor cultural, sí, pero cuando se presenta la oportunidad de liderar el Club La Montaña de la Exposición, al comienzo no lo acepté porque tenía la coyuntura particular de que yo era socio del club. De hecho, rechacé la oferta, pero te lo comentaba Jesús antes de empezar la entrevista, hay líderes que te van inspirando, ¿no? Y hay líderes que te van retando y depende de cada uno cómo asume un reto, ¿no? Me ofrecieron el puesto diciéndome, conoce este club, conoce el monstruo por dentro, si algún día quieres liderarlos de otras perspectivas, ¿no? Y bueno, asumí ese rol y así es como llego e inicio en el deporte, ¿no? Uy, has avanzado varios temas. El primero, como bien efectivamente dices, lo hemos comentado ya muchas veces en clase, en los conversatorios, para las personas que ingresan al sector deportivo, pasión sobra, ¿no? O sea, muchas de las personas que estamos vinculadas al deporte, vivimos el deporte, tenemos una afiliación con el deporte, nos encanta el deporte, con practicarlo, fanáticos, etcétera, ¿no? Lo que falta es justamente el otro lado, ¿no? La preparación. Que efectivamente ya tenías una carrera en en el sector privado, me imagino que con unos retos profesionales, ¿no? Que, proyectos interesantes, etcétera. Comentabas que tú fuiste primero socio del club, ¿no? En el caso del Autenis, ¿no? Creo que ya tenías una mirada Desde desde el socio. socio, ¿no? De Sí, cosas que te gustan, no te gustan, pero siempre la perspectiva de, hasta diría, socio slash cliente, ¿no? correcto. Entonces, partamos de eso, ¿no? Tú practicabas ya deporte en el club, ¿no? Sí. Estás cercano al deporte, ya tenías una vida cercana al deporte. Cuéntame esa transición hacia el rol, en este caso era la gerencia general del club. Bien, bueno, a mí me toca ya asumir este rol una vez que acepté el reto post-panamericanos. Y lo primero que encuentro es una crisis comunicacional. Porque los Juegos Panamericanos, que es totalmente claro que fue un aporte total a la sociedad peruana, incluso al club en términos de avance deportivo, incluso se moderniza a partir de los Juegos Panamericanos, porque el Club Lanter es una institución prestigiosa, tradicional, pero que se había quedado un poco en el tiempo, ¿no? Los Juegos Panamericanos le permiten ser la plataforma de relanzamiento. Pero también, y eso es importante, y es una de las primeras cosas que aprendí apenas asumí esa posición, es que mi mirada era una, pero esa misma mirada, como visa óptica, no la tenía un mismo socio, una persona con la que yo me cruzaba todos los días, que era compañero mío en el locker, en el vestuario, dos lockers junto a mí, no tenía esa mirada. Coincidíamos en todos los puntos, deportivos, políticos, religiosos, sobre la familia, sobre el tema de cómo compartir el tiempo de ocio. Pero en el tema de los Juegos Panamericanos no tuvimos la misma mirada. Para él, por ejemplo, los Juegos Panamericanos le permitió hacer uso del club, ¿no? En el tiempo que duró los Panamericanos. Y lo que tenía su mirada era en su etapa de su vida en la que estaba, para él no era fue un lujo que el club asumiera no darle sede a los socios, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar eso? Y de repente fue un tema de comunicación y felizmente se logró resolver a tiempo. Apenas ingresé, me enfrenté a ese tema con el consejo directivo, o sea, como con asambleas, se explicaron los resultados económicos, los resultados deportivos, pero no basta, ¿no? Hay un resultado social también que hay que hacer. Me sirvió para tomar ese aprendizaje y empezar a aplicarlo en adelante en la carrera, que justo decías que la mirada holística del gerente general es esa, mirar todas las aristas, ¿no? Que no solo quedarte con que, pero esto obviamente es beneficioso deportivamente, obviamente es beneficioso económicamente. La pregunta es, ¿esas son las únicas miradas? Hay otras miradas, ¿no? Social, y dentro de lo social, ¿cuántas minorías, cuántos grupos hay? Las personas que hacen el deporte por ocio, por recreación, las personas que son competitivas, las personas que son aficionados, las personas que les encanta ir a eventos deportivos. Porque no necesariamente que les guste el deporte, todos van a eventos deportivos. Y entre los que van a deportivos, lo que les gusta pagar por un evento deportivo. Entonces, el que le gusta pagar por un evento deportivo, que hagan el evento deportivo en su club, y si es vecino del club, pues encantado, le estás poniendo, es como ponerle el cine al costado de su casa. Pero el que viene desde lejos y viene para hacer una hora de deporte, y esa hora de deporte es lo que tiene en su rutina de los últimos 10 años, no poder practicarlo, le estás rompiendo su estilo de vida, ¿no? Y eso es interesante también entenderlo como gestores, que gestionamos necesidades y muchas veces esas necesidades se contraponen. Y en esa dicotomía, en ese cruce, es donde realmente hacemos gestión. Antes de eso lo que hacemos es administrar. No es menos esfuerzo, no menos trabajo, pero es básicamente los recursos que existen, tratar de hacerlos con mayor eficiencia. Pero la gestión, para mí, parte en el momento en que hay dificultades, en el que hay retos de complejidad.
Pero quisiera quedarme con lo de los Panamericanos. Para puntualizar, yo recuerdo que la organización, el comité de organización o el proyecto especial que se creó para organizar los Panamericanos tomaba la sede, ¿no? Correcto. Ellos, no fue gestión del mismo club, sino ellos vinieron e hicieron la gestión. Pero hubo una remodelación, hubo trabajos en el club. ¿Y qué quedó? Sí, claro. Bueno, definitivamente la palabra es legado, ¿no? Si bien es cierto, la organización le corresponde en este caso, a los Juegos Panamericanos, a la organización de los Juegos Panamericanos, tienen que hacer una inversión, una adecuación, porque ahí también se jugaron el tenis para tenis. Entonces había que adecuar, por ejemplo, lo básico, poner rampas. Y si tú te pones a pensar en los clubes deportivos, son como una microciudad. Y en toda microciudad hay diferentes edades. Naturalmente, al poner rampas, a quien estás beneficiando es durante el mes de los Juegos Panamericanos a los paratletas. Pero luego, y hasta ahora, eso fue en el año 2019, estamos en el año 2026, hasta ahora están ahí todas las rampas. Y quienes se ven beneficiados son los asociados adultos mayores que tienen baja movilidad, que se instalaron más de 13 rampas en todo el club, que no existían. Y ese es el legado que queda de los Juegos Panamericanos, ¿no? Y ahí hablamos, Jesús, ¿te acuerdas del resultado y el impacto, ¿no? Ujú. Hoy el impacto de los Juegos Panamericanos lo ves 7 años después, es que las personas con baja movilidad pueden desplazarse por el club, ¿no? Ese es uno. Y con respecto al estadio, los campos, ¿invirtieron en eso? Sí, O sea, me también. refiero a la organización de los Panamericanos. Sí, bueno, en la cancha también, porque es un básico, igual el club tiene que mantener eso anualmente, Ya. semestralmente incluso. Pero el estadio sí, o sea, por ejemplo, una de las primeras inversiones más fuertes fue en la remodelación del estadio, en el embellecimiento del estadio, porque traíamos un evento, digamos, regional y también hubo mejoras ahí. Y luego el club ha seguido invirtiendo en eso. Ya. Y ahí te quiero tocar un temita más. 2019, el Juego Panamericanos, y a partir del 2020-21 el club vuelve a ser sede de la Copa Davis. No hubiese podido ser sede de la Copa Davis ni tentar ser sede si no hubiese hecho primero las mejoras en el estadio, porque la federación exigía unos requisitos para Mínimo. poder ser mínimos y el club no los cumplía antes del 19. Una vez que se hacen los Panamericanos, lo que faltaba para cumplir los requisitos ya era menor el gap. Entonces se hizo la inversión pensando, apostando el futuro y al cabo de hoy día, en septiembre se juega en el lawn tennis la Copa Davis Perú contra Paraguay, en esta coyuntura donde Nacho está Mm, rompiéndola. Tú imaginas a los socios de lawn tennis, digamos, claro. orgullosos de que que ser sede del club. Hace 7 años eso no era posible, ¿no? Pero los panamericanos, por eso te decía, dieron el impulso de la modernización del club, ¿no? ¿Y qué encontraste en el club, en el lawn tenis? ¿Cuáles fueron, o sea, tu análisis al llegar al club, ¿no? ¿Qué análisis tuviste y cuáles fueron las acciones principales o las primeras acciones, ¿no? Bueno, algo importante es que romper un paradigma, ¿no? Y esto siempre lo voy a repetir. En las asociaciones sin fines de lucro, y esos son los que básicamente es la naturaleza, la formación de los clubes deportivos en el Perú, no son sociedades anónimas, no son empresas. Si bien estos son privados, pero son privados sin fines de lucro. Y eso genera confusión. Lo dijimos, no es una clase, pero sí es importante dejar ciertos conceptos claros, ¿no? Eh, Sin fines de lucro se entiende que están condenados a a dar pérdidas. Están condenados a no tener un modelo de negocio, por no tener ingresos, más allá de la cuota ordinaria del club. Eso es claramente incorrecto, ¿no? Lo que los clubes tienen que hacer es, si se generase algún superávit luego de su gestión, es reinvertir ese dinero en la misma institución. Lo que no se puede hacer, y que si era una empresa con fines de lucro, es si hubiera un superávit, que en las empresas privadas se llama utilidad, se reparte a través de los dividendos de los accionistas y a través del reparto de utilidades, si la empresa lo considera así, a sus trabajadores. Ese reparto de la ganancia no se puede hacer en las instituciones sin fines de lucro. Esa es la gran diferencia. Pero luego de dicho esto, se tiene que comportar todo privado como un privado, es decir, que tiene que ser autosostenible. Y las cuotas ordinarias de los clubes deportivos en el Perú no alcanzan para cubrir todo el gasto operativo de un club, por dos razones fundamentales. Primero, porque esos activos se van depreciando y se van desgastando y requieren un mantenimiento. Pongamos el ejemplo más claro, es como tener casas antiguas de 50 a 100 años. Segundo, las planillas, los trabajadores, en su gran mayoría existen los pliegos sindicales, y aunque no hubiera pliego sindical, los trabajadores, el costo de vida cada vez es más alto. Entonces el mismo trabajador hoy no te va a costar lo mismo el 10 Hace años, 20 20 años. años, 30 años, y los clubes deportivos se fueron fundados con trabajadores con el formato tipo familia, ¿no? En donde los trabajadores están hace 30, 40 años, ¿no? Entonces,
Eso es importante dejarlo bien en claro a la comunidad, que entran instituciones con muchos retos. Muchas veces uno piensa en una institución sin fines de lucro, no hay muchos retos, ¿no? Como profesional, todo lo contrario. O sea, tienes que llegar a modernizar instituciones. Al día de hoy, los clubes deportivos en el Perú aún siguen siendo un espacio importante si quieres retos. Si quieres retos de modernización, te invito a postular a un club deportivo porque es un espacio lindo, hermoso, pero realmente con un reto enorme de modernizar. Y modernizar no es fácil porque tienes que tener en cuenta que cada tecla que tocas en la modernización genera ruido. Porque, por ejemplo, si tú quieres remodelar un espacio y no tienes el financiamiento y no tienes la capacidad de ir a un crédito bancario, solo te queda el alquiler de los espacios o la concesión de un espacio, digamos, y esto genera ruido en las asociaciones porque no se debe concesionar, no se debe alquilar. ¿Por qué? Porque, y es entendible, porque obviamente los asociados, este es mi club, hay que explicarle al asociado que esto es una estrategia para justamente no depender de los alquileres de concesiones para toda la vida. Hay un momento en el cual te tienes que sacrificar. La otra opción es que se suba la cuota O que lo financien ordinaria los y que lo socios, ¿no? financien los socios para que sea autosostenible. Entonces, claro, ese balance, nuevamente decíamos, el tema de lo complejo que es balancear las necesidades y las demandas, ¿no? Entonces, uno u otra, ¿no? Sí, hablamos del escenario que te encontraste en el Nautenis, ¿no? Sí. ¿Y qué acciones tomaste? Bueno, como decía, entonces en ese escenario en el cual había que modernizar la institución, había que hacer un modelo de negocio, ¿no? Y eso es claro, empecé con el tema de que sí tiene que tener un modelo de negocio. Y ese modelo de negocio, en el lawn tennis, en la coyuntura que estaba, que no era sujeto de crédito, lo dije hace un momento, y que no tenía la capacidad, los socios ya habían pasado por incrementos de cuota extraordinaria, la economía post-COVID, porque a mí me toca gestionar el club en pleno COVID. Entro al club, acepto el reto y a los 3 meses empieza el COVID. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, entonces con esa situación, y tú sabes que los clubes deportivos, sus costos son semifijos y fijos, ¿no? Pero sus ingresos son totalmente volátiles. Sus alquileres de espacios para restaurantes, al no haber pandemia, cero. Las cuotas ordinarias llegaron a morosidades de casi el 80%, y sin embargo tú tenías que pagar el costo del agua y luz. Un error fundamental de muchas personas cuando me encontraba me decían, pero si está cerrado el club no gasta agua, no gasta luz. Error, porque las tarifas son semifijas. Tú pagas el promedio de los últimos 6 meses según el último pico de energía. Entonces, durante 6 meses, que fue lo que duró los clubes cerrados, seguiste pagando casi el 90% de última facturación. Y esto el reclamo lo hicieron todos los clubes deportivos, las entidades eléctricas, potables, totalmente rechazados porque estaba en la norma digamos, del cobranza eléctrica. Entonces, muchos gastos fijos, no había ingresos, ¿qué hacer? Entonces, empezamos a transformar la forma en cómo se vendía se captaba asociados, ¿no? Y pasamos de la venta pasiva a una venta, digamos, no agresiva, pero sí una venta más inmobiliaria, a una venta más de salud. Y entendimos que no había que vender deporte, sino que había que vender salud preventiva. Vender a las familias jóvenes que el club cuando reabra vas a requerir un espacio, ese fue el mensaje comunicacional, vas a requerir un espacio seguro, un espacio con protocolos controlados y garantizados, donde hay un privado con evaluaciones de desempeño a los trabajadores en el caso que no cumplir con todo ese protocolo. Y cambiando ese enfoque de deporte hacia salud, fue que el club logra hacer una campaña de captación que permitió que ingresaran muchos socios nuevos, muchas familias jóvenes. De paso solucionamos dos problemas más, que era que había una baja presencia de familias jóvenes y por lo tanto mucho mayor baja presencia de niños menores de 5 años. Que al día de hoy me encanta saber que ya son adolescentes que están compitiendo en todas las disciplinas deportivas del club, ¿no? Entonces, eran los tres grandes problemas del club. La masa societaria era bastante mayor, principalmente varones, ya ellos con sus hijos y nietos, con sus vidas hechas, entonces el club se había convertido en un espacio social, donde la gente hacía deporte por recreación. Al día de hoy se ha vuelto un club en el cual existen estas personas que son parte natural, ese segmento, personas que van creciendo dentro del club, sus hijos y sus nietos van dejando el club, pero también existen las familias jóvenes, también hay niños y adolescentes, entonces se ha vuelto a rejuvenecer la masa societaria. Y también se ha modernizado la institución. Te decía que conectamos Juegos Panamericanos con Copa Davis, y esto de la Copa Davis se alquila el espacio, la federación nuevamente, igual que en los Panamericanos es el organizador en este caso, el club es solo la sede, pero ser solo la sede no es un tema menor, hay que dejar la sede a punto, hay que entregarle la sede, tema operativo 100% a la federación, y hay que acompañar a la federación a digamos,
grupo de interés que tenemos, que es toda la comunidad tenística, que al final si falla algo, falla la federación sí, pero también falla el Club Lawn Tennis, ¿no? En ese momento. Entonces es importante tener en cuenta eso. Mencionando o complementando lo que mencionaste, masa societaria de cierta edad, mayores, el nuevo público de familia joven, sumarle la ubicación geográfica y el desarrollo inmobiliario urbano de la zona, ¿no? Sí, Lawn Tennis está cerca de Jesús María, Lince, ¿no? sí, Que son distritos de crecimiento urbano, ¿no? Es más, del Lawn Tennis, ahí al costado también hay un par de edificios grandes, ¿no? Se ve. sí, Me imagino que de sus ventanas pueden ver el club, ¿no? sí, 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 Y tal cual. ahí es los nuevos patios o los nuevos parques que no hay ahora, ¿no? Entonces, Sí, para los padres, ¿no? Además recuerdo también que se empezaron a utilizar nuevos espacios, ¿no? El campo de atrás, que era un descampado que sí, se utilizaba para conciertos, ferias, qué sé yo, pasó a... Eso me gustaría que tú lo cuentes, ¿no? El sí, campo, el ingreso que al final se complementó después del nuevo ingreso por Salaberry, ¿no? claro. Bueno, te cuento, es parte de la modernización. Entraremos al capítulo de la modernización. Acá el gestor tiene que entender algo, ¿no? Quiero traer familias jóvenes. Quiero traer a familias con sus hijos. ¿A qué los vas a traer al club si solamente habían canchas de tenis? Si, y con las canchas de tenis que tenías, a pesar que eran pocos socios, todos los socios ya usaban todas las horas de cancha de tenis. Entonces, un administrador diría, no tengo más recursos, no puedo hacer más. ¿Qué haría? Reduciría horas. Entonces, yo no te doy una hora, 2 horas, te doy una hora, media hora. Esa es la administración. El gestor tiene que decir, ok, acá es un problema no lineal, okay, es un sistema. Entonces, voy a traer familias jóvenes y esas familias jóvenes no van a saturar las canchas de tenis, lo que tengo que hacer es ofrecer más oferta deportiva. Pero más oferta deportiva significa modernizar otras instalaciones. Esas modernizar otras instalaciones para que el papá juegue fútbol, la mamá juegue tenis y el hijo juegue badminton y la hijita menor está en la piscina. Entonces, naturalmente el club en esa época usaba 20.000 metros cuadrados, teniendo 44.000. Se duplicó, por lo tanto se logró hacer que esté productiva el 100% de las instalaciones, modernizando piscina, que ahora ya está incluso temperada, la cancha de fútbol, que como tú me contabas cuando veías era solo para conciertos. De hecho, de paso, después de la pandemia me llega una notificación de la municipalidad, en una resolución en la cual decía que ya no se podía hacer más conciertos porque justamente los vecinos estaban al costado con No, edificio. bueno. Entonces era cero ingresos para el club. En esa coyuntura es que recibe el club. Entonces, ok, el club no es sujeto bancario, estábamos golpeando por morosidad, por la pandemia. ¿Qué hacer? Se opta por la posibilidad de trabajar con un partner y encontramos un partner que nos permitió, por ejemplo, ellos tenían un equipo que competía en Copa Perú. Esa es otra chamba muy fuerte, gestionar cuál es el perfil con el que te vas a asociar. Si te asocias con un club muy grande, su poder de negociación es más grande. Si te asocias con una academia pequeña, luego no va a poder pagarte. Su capacidad Entonces, de operación y de financiamiento de y gestión sostenimiento, ¿no? también, ¿no? Entonces, encontrar el perfil de la empresa que va a poder sostener el proyecto, ¿no? Y nuevamente esto también trae pros económicos. ¿Llegaron a conversar con un club grande? Se llegó en su momento a hablar con organizaciones que agrupaban clubes. Ah, ok. Sí, sí, y No fue era un club interesante. grande, con sus requerimientos, con... Formalmente no llegó, pero sí hubieron hasta 8 grupos de interés, pero eran tan grandes que nosotros nos preocupaba, y haciéndole su evaluación, que si ellos ya tenían ciertos problemas, digamos, para honrar ciertos compromisos con otras Mm, instituciones más grandes que nosotros, nos preocupaba que nosotros siendo un pueblo más pequeño, con una estructura legal mucho más acotada, luego no tuviéramos la capacidad de poder, digamos, sentarnos en una mesa a renegociar algo que se incumpliera de un contrato, ¿no? Entonces, eso fue la parte también analítica de esta evaluación, ¿no? No es un tema fácil y había que reaccionar. Los consejos directivos tienen 2 años de mandato. Es otra variable interesante. Hay que responder con agilidad, no con rapidez, pero sí con agilidad. Tener la flexibilidad suficiente para decir, ok, hay que tomar una decisión, pero bien pensada, pero tampoco nos podemos demorar mucho. Bueno, la decisión en ese momento fue hacer alianza con este partner y se recuperó todas las canchas, la cancha de fútbol, ¿no? Y todas las canchas que habían ahí. También otro partner nos permitió recuperar la piscina y con eso se modernizó. Por ejemplo, la piscina ya es 100% del club, ya no hay ninguna alianza porque se acabó el modelo de partner con la piscina y es 100% del club, la usa solo el club. La cancha de fútbol ya está por extinguirse en un par de años también el contrato, ¿no? era 8 creo, ¿no? Era 8 en su momento, entonces ya estábamos hablando del 2029, 2028
Entonces estamos en 2026, mediados de 2026, y ya cuando en un par de años esto ya lo vamos a poder ver restituido para la institución. Entonces, y ya queda el legado, ya quedan las canchas, queda todo el margen deportivo. Ha quedado un campo de fútbol 11 nuevo, pero además un espacio cochera, hay una zona de cafetería Correcto. con gradas, ¿no? Creo que es un espacio bastante interesante, ¿no? Para utilizarse. A raíz de esa, mire, otra pregunta que tengo, que me vino esa época, antes era un club bien tenístico, ¿no? Bueno, Ujú. por los campos, ¿no? Mucho uso del campo de tenis, ¿no? ¿Qué tal ahora? No sé si en esa época y ahora sabes cómo cambió esto con el campo de fútbol, porque tengo que la impresión que el campo de fútbol sí ha traído un poco el partner, ¿no? Su estructura. Hay un alquiler también de academias y todo, pero no sé qué tanto a eso te ha generado una estructura de socios, ¿no? O sea, Ya. de socios Claro, que compiten. futbolistas, ¿no? Por así Sí, decirlo, los futbolistas, porque sí, tienes los sí, tenistas, sí, que sí, es fuerte, ¿no? Un grupo fuerte en el lawn tenis. sí. No sé si se llegó No, a sí, sí. crecer los futbolistas. Te pondría con indicadores, ¿no? Hasta el 2020 el club nunca había participado del torneo Interclubes de fútbol, que lo organizó un privado, es cierto, pero es un Sí, indicador, referente. es el referente en fútbol, ¿no? Se coloca la cancha de fútbol y al día de hoy, o sea, el proyecto de fútbol tiene 4 años en el club, sí, 4 años en el club y tiene ya 3 categorías compitiendo en el Interclubes. Actualmente, las 3 categorías están en el segundo puesto de la tabla acumulada del Interclubes presente, Tienen ¿no? 40, creo, ¿no? 40, 48 y 50, 30, 40 y 48. Ya, ok. La estrategia fue empezar por donde había más masa societaria y luego crecer hacia arriba y hacia abajo, un bracito, para ir creando esta continuidad de jugadores, ¿no? Claro, hay clubes que tienen 13 categorías. Ahora, nosotros apostamos por menor cantidad y asegura que en esa cantidad haya mejora de calidad. Es increíble que solo 4 años después, te repito, tengamos 3 categorías competitivas, estén en el segundo lugar del subacumulado y sean autosostenibles con una mezcla de socios que participan interesante. Nuestra regla, por ejemplo, siempre juegan 6 jugadores que son socios del club de 11. Es mandatorio por regla de interclubes, pero también parte política interna del club, ¿no? Entonces, esa es la respuesta se diversificó, por supuesto. No solo tienes la parte de la infraestructura como instalaciones, sino también que realmente hay participación del socio. Te diría lo mismo en badminton, que siempre el badminton tuvo una camada muy buena. Había un centro de formación ya antes de que empezara yo digamos, mi participación en el Club Lawn Tennis, pero lo que hice fue potenciar, apoyar más todavía aún esto y hoy los logros en el badminton te diría son increíbles, ¿no? Tenemos una cama de chicos espectaculares, han sido formadas ahí las chicas Munar, ¿no? Entonces, que han competido por el Perú en diversas competencias. Y sí, o sea, de resumen, el club se ha diversificado, hay mucha participación en otros deportes, ya hay comunidades pequeñas de básquet, por ejemplo, de vóley, natación también, como te puedo repetir. Entonces, eso es lo que se planteó, el club pasara de un club de varones, adultos, y básicamente monodeporte tenis, ahora un multideportivo, de familiar, y donde pues hay todo digamos, el rango etario, desde niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, ¿no? Porque con el fútbol traes, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, categoría entre 30 y 40, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un socio, traes un socio que participa, bueno, mayormente entrenan en las noches, participan los fines de semana, pero ya debe tener un hijo entre 10 15 años, entre 8 o 15 años, que a lo mejor también, normalmente, una persona que hace deporte, más aún a cierto nivel de competitivo, quiere o tiene instalada la rutina deportiva en casa, entonces el hijo también Claro, entrena, puede ser el mismo deporte, sea fútbol u otro, ¿no? correcto. Entonces me hace sentido que vaya, entrene en la noche, juega fin de semana, pero el niño va en la tarde Sí. al club, va a los partidos, tiene sus partidos en la mañana, pero también tiene natación, o se queda en el club, ¿no? Pasa más tiempo, ¿no? Entonces creo que ahí le agregas más valor a los socios, ¿no? Correcto. Y creas un estilo de vida activo familiar. Y eso es algo potente que los gestores tenemos que comunicar a los gestores deportivos. Muchas veces nos preocupamos del público objetivo directo, ¿no? Yo quiero llegar al niño. Perfecto. Pero lo que acabas de decir, Jesús, si el papá no tiene la voluntad de llevar al niño al entrenamiento y sostener el ritmo,
que implica formar un niño que queremos llevar a la alta competencia, o por lo menos que sea competitivo, si la mamá no gusta el deporte, o si le gusta, no tiene un espacio, por ejemplo, va a la cancha de deportiva, pero no tiene un lugar donde sentarse la mamá. O sea, algo tan básico como eso. Lo puede aguantar un tiempo porque quiere a su hijo y lo gusta, pero va a haber una incomodidad en la experiencia que estás brindando. Incluso si la mamá tolera y el papá tolera todo esto, tú como gestor tienes que ser consciente de que no estás brindando una buena experiencia. Y entonces quizás el niño siga en el deporte, pero eso no garantiza que va a seguir haciendo deporte en tu institución. Puede ser a otra institución que sí le brinde esa experiencia. Entonces, no demos por sentado que la pasión nuevamente, en este caso, va a garantizar el éxito de tu gestión. Tienes que ir buscando y explorando, haciendo esta empatía con tus usuarios, ¿no? Los que tienden a pensar muchas personas que un club deportivo como un asociado paga su membresía y es un costo alto, una inversión alta, ya no se va a ir. Eso es relativamente cierto, porque ya no se va a ir, pero poco a poco va a dejar de usar el club. Y por lo menos va a caer en morosidad. Y quizás, dejando de usar el club, no se vaya, porque siempre se pondrá al día para que no lo retiren de la institución. Pero ya no En está haciendo... verano, de repente, no, a veces Pero como claro, regresan en verano. se vuelven asociados golondrinos. Y al final la economía de un club no se basa solamente en la cuota renal, insisto. O sea, debes ser capaz de engancharlo, de fidelizar al socio, al asociado y a su familia para que usen todos los servicios del club. Academias deportivas, talleres culturales, servicios de bienestar, peluquería, etcétera. Todos los servicios que tiene Parrilla, el club. ¿no? O Parrillas, sea, los correcto. cumpleaños en el club, ¿no? Había un salón, almuerzo, como te digo, pasar el fin de semana, ¿no? Y garantizar la venta, como también eso ya es sale del mundo comercial, no es vender una vez, la venta es vender constantemente. Entonces, en un ciclo de conversión de una membresía no es tan palpable, pero en realidad lo que tendrías que hacer es, si somos comprometidos con nuestro trabajo, hacer que la experiencia de esta familia sea tan interesante que ese niño se quiera volver socio luego. O sea, eso es lo que tienes que trabajar, que son 15 años, quizás el niño tiene 5 años, hasta que es mayor de edad, 18, 13 años, que el niño a los 18 años le pida, papá, quiero ir a la universidad, pero también quiero ser socio del club, ¿ah? O sea, que tenga esa necesidad de formar parte de esa Creo que sí identidad. hay, pero solo pocos, ¿ah? Poco. Pocos en los que los chicos saben entre los 15 y 20 y tantos que ya están pensando en el transfer, ¿no? O sea, de pasar Claro. de hijo, o sea, de hijo de socio a tener Socio titular. exacto, a socio titular. Y ahí es donde te puede servir de la data, ¿no? Sí. Porque, bueno, eso también creo que fue en tu época que cambiaron El sistema. el sistema de ingreso, ¿no? El Sí. taburete para ver Sí, sí, sí. cuándo entras, cuándo vienes, qué compra, ¿no? Porque Sí. si ves ese socio como, vamos a verlo otra vez de negocio, ¿no? O sea, ya pagó la membresía, paga su cuota mensual, pero paga el campo, paga La luz. esto, paga el evento del chico, la cafetería, almuerzos, ¿no? Entonces, al Correcto. final no es que la persona ingrese su cuota mensual, es todo un, vamos a llamar lo que te significa Claro. esta persona para el club, ¿no? Claro. Aunque son asociados, no son clientes, hay un concepto pues, en la teoría que es el ciclo de vida, ¿no? Y el valor del... Lifestyle value. Exacto, o sea, cuánto vale ese cliente en 15 años, ¿no? Porque hay que medirlo en la función de la vida. Donde más va a gastar el papá, vamos a decirlo así, es la etapa de que el niño se forma desde los 5 años hasta los 18. Esa es la etapa prime de ese cliente, Sí, de sí. ese asociado, digamos. Luego ya básicamente va a consumir, porque con su cuota ordinaria va a demandar muchos servicios, pero ya no va a generar más economía interna. Entonces, ese tiempo, si no lo sabes aprovechar, luego vas a tener problemas, porque si no sabes aprovechar, además vas a tener un segundo problema, que no va a haber reingresos. ¿Y qué pasa? Los clubes deportivos, una tara mental también es seguir bajando la cuota de su membresía constantemente. Una cosa es que la bajes en pandemia por una promoción cuando la gente no tiene liquidez y quiere generar una caja, y otra cosa es que luego, digamos, estos años, puede haber problemas políticos y todo, pero no puedes bajar porque, a ver, lógicamente lo que valía hoy día $5.000, $10.000, $30.000 o $40.000, en 5 o en 10 años todos los aportes, mejoras que han habido en esta institución valen mucho más. Entonces, no ves ese manejo, es el pricing, ¿no? Que ves en la empresa privada, en los clubes se maneja la membresía, el valor de la membresía no fijada de manera técnica también, ¿no? Entonces, algo importante es que una de tus principales funciones como gestor deportivo, por lo menos si estás en el área de marketing, en la gerencia general, una de las primeras indicadores, y eso lo conversaba con uno de los presidentes, es ¿cuál es el indicador clave? El valor de la membresía. Todo lo demás son cosas importantes, puedes poner KPIs, pero un OKR, que es un indicador de cambio, ya no es un indicador operacional, sino un indicador de cambio, es cuánto incrementaste el valor de la membresía en tu gestión.
Y eso es un indicador fundamental, porque si el mercado paga ese precio, y no solo es subirla y dejarla fija, y luego bajarla porque el mercado no te responde, entonces no vale eso. El mercado te está diciendo, tú piensas que vale 20.000, pero si te pagan 5.000, vale 5.000. Entonces, pero si logras que la gente pague 10.000, partiendo 5.000 por ejemplo, has duplicado el valor de la membresía. Luego hay que analizar si 10.000 es suficiente, pero a lo que voy es que ese indicador lo tienen que tener claro todas las personas que gestionan instituciones. Encontrar cuál es su KPI, sus KPIs, que son una operación diaria, pero cuál es su OKR, ese indicador que va a hacer que tu gestión demuestre que ha hecho un cambio, ¿no? Es importante también. Hablas del valor de membresía del ingreso, Membresía de ¿no? ingresos, La sí. de, digamos que la fuerte, La cuota de la formar. membresía le llaman, ¿no? La que se paga una sola vez. Claro. La anual, no es anualidad, sería digamos, la que se paga, la perpetua, ¿no? Sí. Hay varios conceptos ahí. El primero que un cambio puede ser una gran influencia, en este caso, para los ingresos del club, ¿no? O sea, un buen análisis, una decisión de incrementar ese precio, pues no es lo mismo incrementar, no sé, el precio del campo de fútbol, puedes incrementarlo al doble, pero subirle, no sé, llegar a subir el valor de esa membresía en 50% es X veces la otra Totalmente, decisión, ¿no? totalmente. Entonces sería ahí un valor de en qué mueve la aguja, por así decirlo, lo que mencionas de Es, Locar, ¿qué mueve, ¿qué es qué lo que realmente mueve mueve la la aguja aguja? de tus indicadores, Te ¿no? puedes pasar meses pensando en el campo, viendo que haciendo otro cambio en ese indicador más clave, podrías agregar mucho Mucho más más valor economía y al economía. club, ¿no? Eso es uno. Dos, que ese análisis también es bien de mercado, ¿no? O sea, cuánto vale la membresía en el mercado, cuánto están los otros clubes, lo que mencionamos de, ok, yo pago esta membresía ingreso, pero ¿qué valor tengo, no? Yo participo en estas cosas, uso esto, mis hijos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es interesante. Y tercero, como bien mencionaste, este público objetivo de padres con hijos, creo que el club le soluciona mucho, ¿no? Este, uno de los, de los retos, ¿no? De los padres en estos hijos es qué hago con los chicos para, ¿no? Mantenerlos activos, mantenerlos haciendo Claro. actividades, ¿no? Entonces los clubes sociales deportivos solucionan mucho la vida a estos padres en el sentido de que, es más, si el club está cerca, lo llevo, ahí practica la actividad, tiene el círculo social, tienen, ¿no? Entonces le solucionas gran parte ese trabajo a los padres, ¿no? Sí. Entonces, eso en la experiencia del lawn tenis, ¿no? Entonces, tuviste ahí una modernización. Me gustaría hablar, mmm, sí, podríamos entrar ahora para hacer el contraste con el club tenis, qué implica la gestión de un club deportivo, ¿no? Me refiero a la gestión general y de similitudes y diferencias con una gestión en una empresa y los grupos de interés, ¿no? Bien, bueno, eso es importante, ¿no? Primero hay que entender que si tenemos como gerente, vamos a poner una figura de gerente general. Gerente general O administrador, o administrador, general, ¿no? administrador general, bueno, es importante lo que menciona Jesús porque la nomenclatura varía, ¿no? Lo mencioné en un momento, por ejemplo, Gian Ferrari, independientemente del hinchaje que tengan en la comunidad, tenía el puesto de administrador, no decía gerente general, pero tomaba todas las decisiones en la institución. Pero bueno, vamos al tema de que si tienes el puesto, que el nombre que tenga tu institución, la persona que toma las decisiones administrativas a más alto nivel, le responde en el sector privado, digamos corporativo, a un directorio. En los clubes deportivos se llama consejo directivo. Y ese consejo directivo en los clubes sociales deportivos le responden a su vez a una asamblea, que son todos sus asociados. En el sector privado corporativo sería la junta de accionistas. Ya decíamos que la diferencia, por eso la junta de accionistas, el accionista sí es dueño a través de sus acciones de la empresa. En el caso de los clubes sociales deportivos, los asociados son cuasi dueños. Bueno, no son dueños porque no se pueden repartir, insisto, ninguna utilidad, ni tampoco pueden repartirse el club, ¿no? Pero sí pueden, obviamente, tomar las decisiones, son los que influyen, pueden literalmente remover a un consejo directivo, igual que las accionistas pueden remover un directorio, y por lo tanto el consejo directivo, como los gerentes generales o administradores son cargo de confianza, son removidos también. Eso para entender la parte política de una institución. En eso son bastantes similitudes. Ahora, ¿en dónde son distintos? Que más allá de lo económico, que ya explicamos que no hay reparto de utilidades, ¿no? En donde nos hacen distintos es la parte del enfoque, ¿no? El club social deportivo está inmerso, si hablamos de empresas de deportes, en el sistema deportivo nacional. Y eso tienes que tenerlo clarísimo. O sea, tu rol, ¿cuál es? Aparte de beneficiar a los miembros y sus familias,
cuál es el fin de eso. Elevar la calidad de vida de los asociados y de sus familias. Pero ¿cuál es el fin mayor? El fin mayor es articularse con el ente rector, en este caso el IPD, para aportarle al sistema deportivo nacional. ¿Y cuál es el rol ahí de los clubes sociales deportivos? Es básicamente la formación. Y eso es entonces lo quiero dejar ahí. En cambio, la empresa privada, en la industria del deporte, básicamente responde a los intereses de los accionistas, y independientemente de dónde te muevas, básicamente en la industria del deporte tienes que generar utilidad y crecer cada año más y más, ¿no? Ahora, ¿cómo se crece también es otra diferencia, ¿no? Si estuvieras en el privado, dirías deportivo sería inmobiliario, ¿no? Quiero crecer, quiero más sedes. Por ejemplo, no necesariamente en un club social deportivo se crece con más sedes, se crece con más servicio, como mejora el servicio a la sociedad. Entonces, ahí empiezan a generarse ciertas diferencias. Ahora, regresando al tema de la finalidad de un club, ¿no? Si esa es la finalidad, sí, por eso nos enfocamos en las familias con hijos menores. Pero recordemos que otros socios que ya pasaron por esa etapa ya no están en ese momento y están en otra etapa de su vida. Son adultos mayores, insisto, personas con baja movilidad. Algunos son adultos mayores y son competitivos. Entonces, te empiezan a generar una cantidad de segmentos que es increíble porque tú dices, ya le vendí, ¿no? Pero realmente puede generar un descontento si no tomas una buena decisión o si no eres capaz de ver las necesidades de estos grupos, ¿no? Y el socio que hace 10 años te pedía de repente un espacio más grande para beber con sus amigos, hoy ya no puede porque el riñón le falla, el hígado le falla, y lo que te busca es un espacio donde, por ejemplo, te pide que haya un médico que haga acupuntura, ¿no? Entonces, Oficio, ¿no? o Más espacio de oficio. fisioterapia, correcto. Entonces, eso tienes que entender que esto es dinámico. Y la gestión de un club, independientemente, y eso no implica que tú estés trabajando en un club 10 años, es dónde te tocó entrar. Si te tocó entrar en un club en donde la masa societaria principal es de este perfil, pero tienes que saber que hay otros grupos etarios, los tienes que saber identificar. La data que mencionaste es importante. Por ejemplo, solo para hacer un análisis básico, ¿no? Un control de acceso, muchas personas piensan que es una inversión de seguridad. Para mí es el principal error conceptual. Si solo ves las tranqueras como una medida de seguridad, no estás viendo el poder de la data. Ahí te digo directamente. Hoy las marcas te hacen una pregunta concreta. ¿Cuál es el tiempo de permanencia de tus asociados en el club? Para poder analizar en qué momento hago mis activaciones, para poder evaluar básicamente qué tipo de usuario deportivo es un high user, ¿no? Es un heavy user, o solamente es un usuario digamos, de deporte de una hora y básicamente hago deporte y me voy, ¿no? Eso no lo puedes responder si, por ejemplo, no tienes unos controles de acceso que te permitan garantizar esa métrica, ¿no? Entonces, O volumen de gente sábados y domingos, ¿no? Son días pesado, importantes para activar, ¿no? Los correcto, patrocinadores, ¿no? correcto, sí. Entonces, te diría que esas son las diferencias y los enfoques que tenemos que tener, pero principalmente es entender el poder de la data en cualquier industria, eso sería una similitud, pero una diferencia es para qué la usas, ¿no? Y aquí sí tenemos que saber usarla para poder satisfacer e identificar las necesidades de diferentes grupos, ¿no? Eso es importante. Sí, y el rol de la gerencia general. Y ahí yo te diría, hay dos cosas fundamentales. Un gerente general, en mi experiencia, tiene que tener la habilidad de hacer tres cosas bien. Y no se puede equivocar en esto, ¿no? Uno es entender que las decisiones tienen que tomarse mirando, y decíamos, viendo todas las aristas, y por lo tanto, no se trata de consultar a todas las personas. Se trata de entender cómo impacta tu decisión, porque tú no has llegado al gerente general de frente, ¿no? Entendamos que las personas, bueno, si alguien llegó de frente al gerente general, felicitaciones, pero naturalmente el 90% de las personas va a llegar a través de un proceso de crecimiento y desarrollo profesional. Y en ese proceso vas a ir transcurriendo por diversas áreas, eres especialista en algo y vas desarrollándote, vas liderando equipos hasta que llegas a la gerencia general. Y en ese proceso vas entendiendo de repente una mirada, dos miradas. Si tuviste la posibilidad de estar en todas las áreas de practicante, genial, pero no necesariamente carreras que hayan pasado por todas las áreas de gerencia funcional. Entonces tienes que entender que hay posiblemente un sesgo de tu camino de especialista. Y cuando llegues ahí tienes que entender es que por más que yo sea formado en marketing o en finanzas, la mirada tiene que entender cómo puede impactar esto en logística, cómo puede impactar esto en deportes, en el servicio al asociado. Y es importante que reconozcamos esas sesgos para que la decisión realmente sea equilibrada, ¿no? Y sea justa, la palabra. Es fácil ser bueno y fácil ser malo en una decisión. Lo importante es ser justo en tu decisión. Entonces, primero es eso, no solamente entender que son múltiples aristas, sino que tienes que reconocer que hay sesgos en tu decisión por producto de tu formación. Inclusive en mi caso, ¿no? ¿De qué industria vienes?
Yo viniendo del mundo de la tecnología tengo un sesgo distinto al que viene, por ejemplo, del mundo de la educación, que viene de repente de ser de profesor de deportes, ¿no? Y el segundo punto que te diría la gerencia general importante es poder manejar esta ambidestría que conversábamos y cada vez más relevante en el Perú y en una industria como la del deporte que está creciendo y creciendo y que donde la tecnología está entrando con fuerza. La ambidestría de saber manejar el presente, porque tienes que afrontar los retos de hoy, atender hoy, pero sin descuidar, y ya no es negociable, esos futuros. ¿Qué se viene en el futuro? Y el futuro es un año, y el futuro es 2 años, y el futuro es de 3 años, y el futuro es de 4 años. Ya no siquiera el futuro de 10 años, sino que el futuro de 2 años ya es el futuro ya. Porque no lo puedes controlar ahorita, no lo sabes ahorita, hay incertidumbre a un año y hay incertidumbre. Es más, estamos en época electoral, ya hay incertidumbre a 28 de julio, ya hay incertidumbre. Entonces, ¿qué va a pasar después de las elecciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya se genera un factor de incertidumbre que tú no puedes controlar, es un factor exógeno, pero tienes que saber gestionar. No lo puedes controlar, pero tienes que poder gestionarlo, ¿no? Entonces, eso es una segunda variable que los gerentes generales tienen que tener muy en claro. Hoy en día no es negociable que un gerente general no desarrolle esa capacidad. Y si ahora solo te enfocas en gestionar el presente y no estás desarrollando ninguna capacidad en tu equipo, en tu primera línea, no está en tu presupuesto. Y eso es un examen que yo siempre hago cuando alguien me pregunta, un amigo gerente general, oye, más o menos, ¿cómo ves mi gestión? No te voy a dar feedback hablando, muéstrame tu presupuesto. Me muestra el presupuesto, yo lo tengo en la mano, y luego le pregunto cuáles son tus proyectos. Y luego lo único que hago, y eso lo aprendí un profesor de finanzas, y lo aplico, es luego veo tus ideas y los contrasto contra tu presupuesto. Por ejemplo, quiero destruirla en IA, ¿no? Y solo lo veo uso con pura compras de aplicativos de IA. En la IA no la vas a destruir si solo te compras puro chatbot, ¿no? Tienes que desarrollar competencias, si no simplemente vas a depender de los proveedores que te venden IA, ¿no? Entonces, y esa tecnología en un año va a pasar de moda. Vas a necesitar, va a quedar obsoleto. Pero si no has desarrollado la competencia como tal, ¿para qué pongo IA? Lo primero es, todo tiene que implementarse con IA, por ejemplo. Entonces, tu presupuesto dice mucho. Ya, si no tienes presupuesto, bueno, ya estamos en un problema mayor, ¿no? Pero es importante cruzar los planes con los presupuestos. Yo te diría que esa habilidad es importante también, porque si no cruzas, si no hay una, digamos, un nexo, no conversan tu plan con tu presupuesto. No es tangible, ¿no? No es tangible y no es creíble tu plan, ¿no? Y eso ante un consejo directivo, ante sus asociados, en el corto plazo se va a notar, ¿no? Se va a notar que tienes un plan muy retador, muy interesante, muy, digamos, muy disruptivo, pero no está aterrizado. Y no está aterrizando no solamente, como te repito, porque yo voy hasta ese punto, ¿eh? No voy... IA dice mi plan y acá, no, esa es la palabra clave, pero ¿cómo vas a lograr este objetivo realmente, ¿no? Entonces, invirtiendo en capacidades, ¿no? Y eso también es importante, que los gerentes generales tienen que desarrollar capacidades. Hoy no basta con un MOF que diga funciones. Un manual de operaciones y funciones que solo diga funciones, para mí es obsoleto, ¿no? Lo que tiene que decir es cómo esas funciones se conectan con los objetivos de la organización y de manera transversal, desde el que limpia la piscina, cómo eso termina impactando y pasando por ser una piscina limpia y termina en la medalla del nadador. O sea, si no está conectado, no funciona. Porque si esta persona que limpia la piscina, 20 años limpiando la piscina, no está motivado y algún día por probabilidades va a fallar, y ese día que falla, justamente hay un control inopinado Cierran la piscina y cierran la 2 días. piscina, te pueden cerrar un mes, depende de la falla, porque dependiendo también de la rigidez del fiscalizador, ese nadador se perdió un mes de competencia. Y claro, el que es nadador se va a buscar otra piscina, pero ya estás impactando El el rendimiento de un deportista, ¿no? Y entonces tenemos que saber generar esa conciencia en el trabajador de primera línea y entender que ese trabajo monótono, repetitivo, ¿no? Cómo impacta finalmente del otro lado. Pero si no lo pones en indicadores, si no lo pones en su evaluación de desempeño, si no hay una trazabilidad, es complicado, ¿no? Entonces se tiene que entender en qué impacta su trabajo. Su trabajo no es limpiar piscinas. Su trabajo es generar las condiciones para que los deportistas que acuden a su club puedan desarrollar su carrera, ¿no? ¿Hay algo más? Porque eran tres. Esto lo Esas pongo. son dos. Tengo ahí un par de observaciones que quisiera profundizar. La primera observación de esta visión general, ¿no? Para puntualizar lo que mencionas, es que así sea dentro de la organización o fuera, porque has tenido experiencias previas, uno sí tiene un sesgo de la formación que tiene, ¿no? Pues, no necesariamente tienes que haber estado en el club, pero tus experiencias previas en otros lugares sí de un grado de especialización. Algunos comenzaron en la parte deportiva, como
Suele pasar con entrenadores que llegan a, no sé, una jefatura de deportes, también puede pasar de gente que ha estado en ventas, en marketing, en operaciones, qué sé yo, ¿no? Entonces, efectivamente, pues, digamos que del mismo punto, siempre, ¿no? El mismo punto lo ven desde diferentes sillas, ¿no? Sí. Y creo que la especialización, el tiempo que le dedicas, hace que puedas conseguir esos objetivos puntuales, ¿no? Por ejemplo, ventas, ¿no? Pero efectivamente ya cuando tienes la posición de gerencia general, sí toca ver el paraguas general, ¿no? Y muchas veces sí las iniciativas ya en la foto grande, foto desde arriba, sí se contraponen, ¿no? Por ejemplo, y eso te pediría que lo complementes, es, no sé, el de comercial y marketing consigue un buen contrato de alquiler en el club, ¿no? Y él va, lo presenta, quiere que se haga, va a ser beneficioso de repente económicamente, pero no tiene toda la visión de quién va a utilizar el espacio, Por ejemplo, ¿no? cómo va a caer a los socios, si van a estar de acuerdo, si de repente el alquiler proviene o no de una empresa que está medio alineada al club, de repente está muy desalineada, entonces, o operaciones te dice que el campo no está listo, ¿no? Entonces, Sí. creo que ahí es donde un ejemplo de cómo Bueno, un pueden. ejemplo concreto, Jesús, sería, por ejemplo, eh, hay una decisión clave, ¿no? Queremos, un objetivo es, siguiendo la lógica anterior, entonces siempre tenemos que dejar habilitadas las instalaciones deportivas para nuestros deportistas. Entonces, el área de operaciones, lo que puede tomar la decisión de operaciones es, ahora pongamos un ejemplo en la cancha de tenis. Miren, los socios se quejan porque, la verdad, tienen poco tiempo y preferirían que el mantenimiento no se haga, por ejemplo, de 7 a 7:15 o 7:10 cada hora. ¿Por qué nos juntan todas las 10 minutos y los hacen al final de la noche? Luego, si cedes en eso, al final en la última hora de la noche te va a decir, pero ¿por qué yo tengo que ser afectado? ¿Por qué no haces en la mañana? Y al final termina resultando que no se hace el mantenimiento porque, no, pues el objetivo es que el socio tenga más horas de cancha. Entonces, esa mirada de servicio al asociado se contrapone a una mirada de operaciones, porque esa cancha, si no recibe el mantenimiento correcto, quizás un usuario de tenis, digamos, amateur y bastante, digamos, que no se preocupa de las condiciones de No lo superficie, nota. no lo va a valorar porque se desplaza en ciertas partes de la cancha donde no es necesario eso. Pero luego tienes nuevamente múltiples segmentos. Y el segmento de alta competencia, o el segmento por lo menos competitivo, o el formativo que compite, sí va a sentir que esa cancha no está en buenas condiciones. Y podría generar hasta lesiones. El tema es quién es mayoría de repente. Entonces, si tú cedes porque la mayoría es del primer grupo, sientes que estás satisfaciendo a más personas. Entonces, el bien mayor, ¿no? Satisfago a más personas, entonces esa es la decisión correcta. Eso diría una mirada, por ejemplo, Mm, del servicio al asociado. Pero se contrapone a la de operaciones, ¿no? Y logísticamente hablando, diría, he generado ahorros porque ya no he gastado tanto, por ejemplo, en menos polvo de horas. ladrillo, mantenimiento, ¿no? Entonces un incentivo perverso es ponerle ahorros en cancha de tenis al área logística sin poner indicadores mínimos. Sí, puedes ahorrar en la cancha, pero no a costas del Del, servicio, ¿no? De la operación. Entonces, ¿cómo equilibrar eso? Ahí viene el gerente general. O sea, es tu responsabilidad por equilibrar todos los objetivos de la organización. El de servicio, el de logística, las operaciones. Tienes que entender que hay incentivos que son perversos. Y así como también hay incentivos que pueden realmente motivar. ¿Cuáles son los verdaderos incentivos que debe tener la organización? Y nuevamente volvemos, ¿cuál es el indicador común de todo, ¿no? Sería básicamente una mezcla de un buen servicio al asociado, maximizar el número de horas cancha, garantizando un digamos, estándar, ¿no? Un estándar un de. estándar digamos, de calidad en las instalaciones. Ese sería realmente el objetivo transversal de toda una organización. Y hasta incluir comunicaciones, ¿no? Porque hay que Total. explicarle a ese Eso, socio de por qué educarlo, claro. los 10 minutos son necesarios en calidad después, ¿no? Todo esto Prevención de que lesiones, prevención de lesión. Ellos, bueno, los que ya tienen más experiencia saben, ¿no? Porque es útil, pero socializarlo, ¿no? socializado. Y creo también que otro rol del gerente general, ¿no? Es esa visión general bien compartida con El consejo el directivo. consejo, que es a la vez la visión de todo el club, ¿no? Este Total. ejemplo que tú mencionas es calidad de servicio, ¿no? Ya, pero la junta, el club, ¿qué quiere, ¿Qué no? quiere? Correcto. Quiere para
de repente estos ahorros o no, la impronta del club es calidad de servicio. Ok, entonces entra Ecuación. sí, en esta visión, ¿no? Que creo que Ujú. es el consejo directivo, ¿no? Tiene la visión de los asociados. Muchas veces los que forman los consejos directivos tienen años, ¿no? Años. Años y años en el club, entonces tienen bien, por un lado, estos, diría, forma de trabajar como se ha venido antes, haciendo, ¿no? Estos, digamos, formas estandarizadas de tiempo, pero a la vez tienen mucho conocimiento de lo que es el club y la cultura, ¿no? Claro. Y creo que va de ahí hacia abajo, ¿no? O sea, hacia el gerente para tenerlo muy Así es. claro de qué quiere el club y para poder aterrizar ya a las áreas funcionales ¿no? Ok, vamos a vender, pero vendamos así y esto es lo que nosotros somos, ¿no? Bueno, Entonces, algo que mencionas es importante también transmitir. Un gerente general no es que se deba limitar, porque jamás he trabajado en un consejo directivo que me limite, pero sí debes entender cuál es tu principal objetivo. Tu principal objetivo es ejecutar esa visión del consejo directivo. Tienes que tenerla clarísima, ¿no? O sea, tú ejecutas esa visión, porque en ellos recae el diseño, la formulación de la estrategia, ¿no? Ahora, eso no te limita a que tú no puedas aportar o incluso puedas proponer una estrategia. Eso nadie te limita a hacer eso y puede salir de ese mix una estrategia mucho más potente. Pero nuevamente, tu rol es ejecutar. Y nuevamente, si solo tienen 2 años los consejos, están esperando que tú ejecutes rápidamente, con agilidad, ¿no? Entonces, sí, fundamental también tener en cuenta esa visión del consejo. Felizmente los clubes donde he trabajado, los consejos la han tenido clarísima, y había una alineación de objetivos, de principios también, de qué es lo primordial en cada momento. Los gerentes generales recuerden que atravesamos etapas, ¿no? Dependiendo de la etapa en que estás, vas a tener que aplicar un estilo de liderazgo y por lo tanto un estilo de gestión y por lo tanto unos objetivos que se alinean al momento que estás viviendo, ¿no? No es lo mismo un club que ya tiene saneada su economía a otro club que, por ejemplo, está saliendo de, digamos, una crisis, ¿de acuerdo? Entonces, son distintos estilos de gestión, distintos estilos de liderazgo, distintas coyunturas, ¿no? y esa sería la experiencia en el lawn tenis. De cuéntanos un poco porque al rato ya un día me contaste que te ibas a Japón, después, después de Sí, los meses te volví a encontrar, sí, sí. entonces cuéntanos que... Bueno, primero decirte que soy una persona de ciclos, ¿no? Yo considero que no me hice asociado del Club Lawn Tenis para trabajar en el Club Lawn Tenis. Acepté el reto nuevamente, te dije no fue fácil aceptarlo, lo acepté y considero que se cumplió un ciclo. Yo soy muy creyente de los ciclos olímpicos, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste Cuatro en años, el lawn tenis? 4 años. 4 años, ok. Cumplido 4 años, considero que llegó el momento para asumir otro reto más. Y estaba ya bastante tiempo buscando, digamos, aplicando a becas, ¿no? Para poder especializarme y seguir mi carrera formativa con una maestría, ¿no? Y en paralelo es una investigación, me gusta mucho el tema de investigación. Es un sector que me gusta explorar el tema académico, ¿no? Entonces lo quería hacer bien, lo quería hacer a través de una beca. Y conseguí una beca que me daba el grado de MBA, pero a la vez era un research paper con lo que me graduaba. Entonces, aplicado al deporte, ¿no? Al liderazgo deportivo concretamente. Ya siendo gerente general, era natural que quisiera enfocar mi investigación en el liderazgo, ¿no? Entonces, hice eso, me preparé en ESAN, en ese caso, complementé lo que tenía gestión deportiva en la PUC, en ese caso en MBA de ESAN, que me llevó también a una maestría en Japón, en la Universidad de Nagoya, Commerce and Business. Muy interesante, la verdad, vi en Nagoya en China, fue potente, pude ver espacios deportivos, te contaba Jesús cómo es el ocio allá, y se combina con el deporte, la infraestructura está preparada para que puedas disfrutar del deporte con un espacio social o disfrutar del espacio social haciendo deporte. Esa combinación es fundamental. Y lo más interesante es la disciplina y la planificación que tienen esas sociedades para incluir el deporte en sus horarios. Trabajan mucho, de verdad trabajan muchísimo ellos, jornadas largas, pero se dan el gusto de incluir el deporte y la parte social. Pero solo 1 hora, te contaba. Son como relojes, Todo organizado. todo Su semana organizado. ya tienen el día a tal Sí, hora. acaban de trabajar, toman el metro, hacen vida social, deporte 1 hora, se acabó. No se van a pasar de esa hora. Pero lo valoro porque digo, es mejor tener esa hora, esos minutos de actividad Está física, dentro de de su su, ADN, de de su su programación mental, horario. a no hacer nada de deporte, ¿no? En ese día, ¿no? Entonces, pero también tiene su parte social, de interacción, y es 1 hora, 1 hora, 1 hora. Entonces, interesantísimo, la verdad me pareció potente, vine con un chip, y eso me lleva a un tema también, cómo aplicarlo, ¿no? En el sector peruano, que
Felizmente veo ya ahora un cambio en Perú. Hay, considero, un movimiento mayor. Tú me mencionabas la maratón de Adidas, que no es nuevo, pero lo que yo veo es ver el entusiasmo y veo también la cantidad de participantes, el perfil de los participantes. Cada vez gente más comprometida con el running, de verdad, o sea, gente que se nota que lo está tomando en serio y no solamente se apuntó para la carrera. Interesante. Mira, el running es un deporte que ha captado mucha gente que no hacía deporte, ¿no? O sea, que no ha hecho deporte por mucho tiempo, o es su primer deporte de toda la vida, o que de repente pues no le gustaba mucho y ahora se ha encontrado con el running y completando maratones, medias maratones, etcétera, ¿no? Que me parece como un volumen de gente muy interesante que se acerca al deporte, ¿no? Que en parte para nosotros que estamos en el sector deportivo, de repente no es nuestro deporte, pero es gente que habla nuestro idioma, ¿no? Entonces, más propensa a asistir a un evento deportivo, ¿no? Creería, no sé, pues alguien que le corra una maratón, que le invites a ver, vamos a ver vóley, a lo mejor le llama la atención a alguien que no hace Nada nada de de deporte. deporte, ¿no? En cuanto a eventos, creo que también estos deportes de running es una buena entrada para otros deportes, ¿no? De repente Totalmente. esta persona termina haciendo otros deportes, algunos migran hacia deportes de tri, pasan de ahí a la bicicleta, ¿no? Deportes de endurance, ¿no? Bicicleta, natación, de repente algunos para artes marciales o qué sé yo, ¿no? Y creo, mira, ahora que lo mencionabas, mira, esta conversación me ha hecho pensar también lo que, de visión grande y de largo plazo, que sí va, toda esta gente que está haciendo deporte va a cambiar el panorama a su siguiente generación, ¿no? Totalmente. El Muy, impacto. es muy probable que estas personas sigan haciendo deporte. Imagínate los nuevos entre 25 y 35 años que están comenzando a hacer maratones, etcétera, probablemente sigan haciendo deporte, o sea, van a ser usuarios, consumidores de deporte, pero lo más probable es que se mantengan y sus hijos vayan a hacer deporte, ¿no? O sea, Correcto. es muy probable que ellos busquen clubes deportivos Clubes para que los deportivos. chicos entrenen, para que tengan, ¿no? Entonces, pensando un poco en, ¿no? En esto a mediano plazo, cambio. Yo estaba pensando en solo esta masa que ahora está haciendo deporte y que, bueno, consume más deporte, artículos, etcétera, pero creo que va a ser un cambio a las siguientes generaciones, ¿no? 10, 15 años, buscando probablemente lugares para que sus hijos hagan deporte, ¿no? Pero yo te quiero robar, tú normalmente haces la síntesis. Yo he conversado contigo, Jesús, y lo quiero compartir con tu comunidad. Esta conversación es muy interesante y no quiero que se nos pase. Siempre decíamos que no es académico y me gusta fijar conceptos, ¿sabes? Se me escapa esa parte, ¿ya? Lo que tú has dicho es fundamental porque efectivamente estás hablando y has descrito el fenómeno, ¿no? El resultado de la maratón lo podemos medir al día siguiente o incluso el mismo día. ¿Cuántos inscritos subieron? ¿Quién ganó la carrera? ¿No? Y sí, son resultados deportivos importantes, ¿no? Saber que hay más inscritos, que el perfil ha cambiado. Pero lo que tú mencionas ya es el impacto del running en el Perú y cómo eso va a cambiar el estilo de vida de nuestra sociedad. Y lo conversábamos, qué bonito que la gente vaya a comer, qué bonito que estamos orgullosos de nuestra gastronomía y eso no se debe perder, pero no es excluyente. O sea, podemos disfrutar de nuestra identidad cultural gastronómica y también ser un espacio, porque el Perú en general es un espacio maravilloso y Lima principalmente, porque su clima lo permite. O sea, el clima es tan... Yo les contaba las temperaturas, el rango de temperaturas en Japón y en China y más de 40 amigos que conocí allá de diferentes países y no lo podían creer, o sea, que tuviéramos un clima con ese rango de temperatura tan favorable para el deporte, porque no es extremo. O Sí, sea, entonces, puedes hacer deporte al aire libre todo el año. y los que lo ven como negocio lo veían como cero ruido para mi transmisión, cero ruido para mi organización, cero O sobrecostos. cerrar, ¿no? Claro, o Por sea, meses. pucha, es la verdad increíble, de verdad, esta oportunidad que tú estás transmitiendo con el tema del running, pero no solo el running, ¿no? Sino todos los deportes que ya se están adheriendo y que la gente está empezando a adoptar en su estilo de vida, va a tener no solo un resultado hoy, o en 5 años, 10 años en su vida, sino va a tener un impacto en la sociedad peruana como tal. Y claro, los que vemos la visión a largo plazo, tenemos que entender que eso es una tendencia. Y esa tendencia, ¿cómo la capturas y qué vas a hacer en el proceso? Ahí viene el tema de diseñar los futuros, ¿no? Lo que tú estás entrando ya es como una perspectiva. La estrategia es 1 año, 2 años, 3 años. Pero la prospección es pensar qué escenarios se vienen en el futuro. Y tú ya estás empezando a transmitirle a tu comunidad eso, ¿no? O sea, tienes que empezar a entender los fenómenos
no mirando el hoy, el resultado, sino también cuál es el impacto. Y ahí recién empiezas a formular en base a esos análisis de esas tendencias y pensando más allá en su impacto, cómo se va a modificar el futuro. Y el Perú claramente, como tú dices, va a tener, si esa gente no emigra y no se va del país, lo normal es que sus hijos hagan deporte en el Perú y por lo tanto va a haber una necesidad de más espacios deportivos, efectivamente. Espacios, instalaciones, ¿no? Hay un par de cositas. La primera, de lo que mencionaba, si hay un creciente interés por la actividad física en general, tangible, en el sentido de que si ya creo que completas media maratón, es que le has dedicado, o sea, Bueno, tu semana has tenido horas dedicadas a la práctica deportiva. Eso se va a trasladar para ti, para tus hijos, etcétera, ¿no? Eso con respecto a el interés. Dos, no sé si lo tienes al tanto, pero Latinoamérica es de los países en los que en natalidad todavía estamos, digamos que no tenemos los problemas de de Asia Europa, o de ¿no? Asia. De Asia que no hay niños. Acá Sí. todavía los índices de natalidad los tenemos por encima, ¿no? Y yo creo que tres, viene el tema del espacio, Ujú. ¿no? O sea, espacio físico, ¿no? Lima es una ciudad sobresaturada y va a estar más saturada, ¿no? Es una ciudad donde eh, está creciendo hacia arriba, ya no hay espacio a los lados, ¿no? Y la prioridad siempre es la vivienda, ¿no? O sea, está creciendo en forma inmobiliaria, ¿no? O sea, en proyectos inmobiliarios, etcétera. Lo que sí veo a futuro, cómo, ¿no? Pensando ya un poco de como tú mencionabas de futuros, cómo va a ser la práctica deportiva en ciudades como Lima en 15 años, ¿no? Correcto. Donde encontrar espacios grandes, Y al aire libre, y deportivos, al aire libre, es imposible, claro, va a excepto ser un lujo. los clubes tradicionales que ya tienen las instalaciones y espero que se mantengan así, ¿no? Pero creo que Lima va hacia más edificios, más difícil moverte, Sí. ¿no? O sea, si tú vives en Barranco, hacer práctica deportiva a las 8 de la noche en Lima Norte es imposible. Ujú. No puedes, ¿no? O sea, creería que es En tu zona. en tu zona, ¿no? No. Entonces creo que también tú cómo ves ahora ves este déficit o cómo ves esto del déficit de instalaciones deportivas. Creo yo va a haber más déficit porque Correcto. va a haber más gente en menos espacio y el rol de los clubes sociales deportivos, ¿no? Ahí va a ser Valor de fundamental. cuota, ¿eh? O sea, Sí, valor sí. de cuota es que Acabas de hablar de un concepto que nos de- lleva a lo siguiente, ¿no? Hablábamos de que el valor, tu capacidad como gerente va a ser elevar el valor de la membresía. Ese escenario en el cual la demanda por espacios deportivos, de aquí a 15 años, efectivamente, en la coyuntura que tú has presentado en ese futuro de déficit de espacios, primero el valor de la membresía, por un tema de escasez, va a valer más de por sí. Y eso te hace dos miradas. Lo que también hablábamos antes era el socio que invirtió $5.000 para ser socio de un club que hoy vale 50.000 y si sigue creciendo va a sentir que hizo una buena inversión, partiendo por ahí. Pero lo segundo también es que no existe y no hay capacidad hoy en Lima de clubes deportivos de comprar, al menos en la zona prime de Lima, terrenos tan grandes para montar clubes deportivos. Porque convengamos que los clubes deportivos tienen estacionalidades, ¿no? De temporada, verano, invierno, tienen estacionalidades de horarios, o sea, normalmente los usos son bien temprano y luego en la noche. Entonces hay valles, ¿no? En los cuales no hay uso. Entonces, como comprar un activo que está subutilizado. Entonces, y con las dimensiones que requiere para llamarse club deportivo, tú lo has dicho, no hay espacios. Si vas a comprar esas dimensiones de terreno, pues lo haces para poner un edificio, ¿no? Ya no para comprar un club deportivo. Entonces, no quita que puedan hacer por ahí un espacio deportivo más, pero no creo que de las dimensiones de los clubes deportivos que estamos hablando ahora. Entonces, esa sensación de escasez va a hacer que los clubes sean cada vez más valiosos en valor de su membresía y realmente sean valiosos porque van a ser los pocos espacios cerca de tu barrio. Entonces, creo que los clubes deportivos ya lo son, siempre lo han sido de hecho, pero ahora con mayor razón van a ser el barrio de tu casa, ¿no? Y también son un espacio seguro donde tú vas y haces tu vida deportiva, son el patio de tu casa. Entonces, y lo vas a ver porque los edificios tan grandes y tan altos que desde ahí vas a ver el club y te va a llamar la atención poderosamente, porque si no te puedes movilizar porque hay mucho tráfico para salir de tu zona, el lugar de destino va a ser el club, que tiene restaurantes, que tiene espacios de ocio sociales, tienen hoy en día hasta espacio para proyectar películas, entonces se convierte en una estación de tu casa, ¿no? Entonces sí, efectivamente, coincido plenamente con esa proyección. Y hablando de otro tema también, eso te da otra mirada.
la saturación de espacios también te obliga como gerente a, nuevamente hablando de la segunda parte de tu cerebro, el hoy día y el futuro. Ya en esa situación me voy a limitar a los deportes que son en mi espacio físico. No me las pregunto, pero me salto a la etapa en el Terrazas, mi etapa actual como gerente general. Te puedo adelantar que estamos transformando la visión y no solo nos vamos a limitar a nuestro espacio físico, estamos lanzando nuestro primer club de running sin tener una pista atlética. Porque para empezar hemos entendido, es un esfuerzo en conjunto con la junta directiva y en este caso con la gerencia de clubes del club, es que el malecón de 28 de julio está ahí, o sea, todo el frontis de la playa está ahí. Ya tenemos los socios haciendo running, lo único que nos hace falta es unir todas esas piezas, integrarlas y hacer un solo producto. Y oficialmente lo vamos a lanzar como un club más, como un deporte más del club. ¿Correcto? Y tenemos auspiciadores, o sea, la verdad estamos súper alegres por este lanzamiento que vamos a hacer en el mes de junio. Y potente, va a ser muy potente porque estamos transformando digamos, la percepción. Insisto, sí, efectivamente se va a cumplir la premisa de que el poco espacio deportivo que tengas va a valer más, pero eso también te obliga a pensar disruptivamente y pensar cómo integrar deportes sin necesidad de invertir en cemento. Entonces, creo que los clubes, por ejemplo, de provincia pueden aprender de eso también, porque ellos tranquilamente pueden usar el espacio público y convertirlo, por ejemplo, en campamentos base e invitar más bien los clubes de altura a que sean campamentos bases que socios de Lima quieran ir allá a hacer sus campamentos bases, ¿no? ¿no? Acondicionamiento, preparación. Entonces, creo que usar el espacio público es una tarea obligada hoy en día de innovación deportiva que también te obliga a comprometerte con tu comunidad. Sales de tu espacio de exclusividad, de tu zona segura, de tu zona de confort, y al salir y enfrentar y hacer deporte en el espacio público, empiezas a comprender y entender otra mirada también del deporte, ¿no? Empiezas a ver los déficits que tiene el sector público, por ejemplo, ¿no? Y cómo puedes de repente colaborar a reducir ese déficit. Bien potente este tema, no se limita solamente a darle más oferta a tus socios, sino también a involucrarles en su comunidad, ¿no? Y eso genera un activo más valioso todavía porque tienes ya un club dentro de una comunidad más grande que, por ejemplo, la del distrito, ¿no? En el caso, este es un ejemplo de un lanzamiento de una línea de servicio, ¿no? En este caso de running, partiendo de una comunidad, ya tiene lo más difícil, que Sí. es la comunidad. Así es. La comunidad, la relación con el club, o sea, hay gente que ya está identificada con el club, probablemente gente que tiene muchos años de socio, entonces lo que el club le diga le cree, Así ¿no? es. Hay mucho ruido ahora, ¿no? Muchas marcas hablando, ¿no? Todo el mundo, todas las marcas quieren venderte algo y ahorita creo que prima la desconfianza, ¿no? O sea, ¿dónde voy a ir, ¿no? En cambio, ustedes ya tienen una voz autorizada para ese público, ¿no? Y bueno, Hans, cuéntame retos del Club Terrazas ahora. Bueno, Tuyos, ahora, ¿no? Tuyos en el Club Terrazas y del Terrazas. mira, no quiero cerrar antes de decirte algo. Un tercer punto que se me pasó como gerente general es interesante, también un tercer factor, aparte de todas las aristas, ¿no? Y aparte de esa integración, es entender que el gerente general ya no está para brillar, sino para hacer que los demás brillen. Eso es fundamental. Si tú llegas al rol de gerente general y sigues pensando que eres el mejor comercial o el que hacía las mejores proyecciones financieras o el que genera los mejores embarques en logística, ya no eres el especialista, eres el generalista y tu rol es hacer que tus gerentes de primera línea y toda la organización avance y que ellos sean los que brillen. Eso no significa que tú tengas que regalar tus logros, pero tus logros van a hablar a través de tu De lo transformación que de la hace la organización, de gente. lo que haces con la gente, cómo lideras, ¿no? Cómo pones objetivos, cómo alineas la organización, cómo articulas los objetivos, cómo te llevas con los demás interesados, que son, en este caso, los clubes deportivos, siempre va a ser sus municipios, las juntas asociadas, trabajadores, dentro de los trabajadores, su sindicato de trabajadores, ¿no? Lo que decíamos con las otras comunidades que están cerca, por ejemplo, en el caso de Terrazas, hay otras comunidades deportivas alrededor, ¿no? Cómo nos vinculamos con ellos. Nosotros hacemos una sede en Macaja, cómo nos vinculamos con los surfers que están frente a esta sede. Entonces, eso es el reto que creo que el gerente general, en la medida que sepa gestionar esos múltiples actores y lo sepa gestionar bien, eso es lo que lo va a hacer brillar su gestión, pero no brillar por sí solo, hacer brillar a los demás fundamental. Entonces, ya retos personales del Club Terrazas ahora es hacer que esta institución tenga un potencial enorme, te lo puedo garantizar, unos socios maravillosos, pero tiene también una oportunidad grande de valer más. Tienen el Club de Razas en su dirección, en su gestión, y quiero hacer un hincapié en esto, en el tenis específicamente,
en la categoría Master, que son las personas mayores de 30 años, ahí te lo mencionaba, hay más de 550 torneos en el mundo que se juegan en cada año. De esos, 13 son de la categoría Master 1000. Para entenderlo, los que juegan más fútbol es como la Liga 1, la Prime, ¿no? Entonces, no estás en tu etapa competitiva, que normalmente sucede entre 18 y 35 años, ya estás en tu edad, digamos, de retiro, y dentro de esta liga Master, el top son 13 torneos Master 1000. De esos 13, 2 en Sudamérica, 1 en Perú, en el Club Terrazas, que ya tiene 19 años esta edición, se va para 20 el próximo. Y ese torneo, insisto, genera algo que va más allá de solo el deporte, genera turismo deportivo. El torneo reúne casi 800 jugadores, de los cuales casi 500 son extranjeros. O sea, esto ya dejó de ser un torneo de tenis simplemente, y es un punto, y encima de Miraflores, entenderás que la gente viene, compite, no viene a pasar el rato porque son altamente competitivos para su edad. Muchos de ellos han sido jugadores de Copa Davis, son exfutbolistas internacionales. Durante muchos años lo jugó Forlán. Solo este año no lo viene porque coincide con el Mundial. Pero hasta el año pasado lo jugó. O sea, ves jugadores de talla en ese torneo. Es atractivo, ¿no? También para espectadores. Y ese potencial que tiene el torneo, que ha captado muchos auspiciadores en toda su historia, aún pensamos este año que puede dar más. Y este año hemos dado el salto. Y hemos apostado y nos hemos arriesgado, nos hemos conectado con marcas más grandes, globales, les hemos mostrado el potencial que tiene el torneo y les ha encantado. Y yo te puedo confirmar que hoy en día, al día de hoy, tenemos la misma cantidad de auspiciadores que el año pasado, pero la diferencia, no solo en sponsoría, sino en patrocinio, es sumamente mayor. Y te puedo hablar de marcas que son transnacionales y que si a esas marcas no van a apostar por ti solo por emoción. O sea, esas marcas son profesionales, son serias, son resultados. Han visto los indicadores y ellos han visto lo mismo que nosotros. Y hemos conectado en valores, sí, pero sobre todo hemos conectado en potencial, en la audiencia que tenemos. Y ellos han visto que la audiencia que tenemos es potente, ¿no? Nos hacía mucho lógica que si tenemos tantos extranjeros, ¿cómo es posible que no vemos uno de nuestros sponsors o patrocinadores no sea una línea aérea? O una agencia, ¿no? Y te digo, está formalizado que hemos cerrado con United Airlines, por ejemplo, para que sea auspiciador nuestro, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es el reto que se nos viene a las Terrazas. Ya tiene un club que vale mucho, pero insisto, vale muchísimo más. Y hay que empezar a trabajar ya no en la parte del cemento, sino ya en la parte de las alianzas, los convenios, en explotar toda esta capacidad que el club tiene, una audiencia de casi 4.000 socios, 12.000 beneficiarios, que pertenece a un cemento premium de Lima, está ubicado en un cemento premium de Lima. Entonces, esto para las marcas es muy interesante, ¿no? Entonces, ¿cómo vincularse al club? Cómo vincular marcas con el club y marcas de más alto nivel es el reto ahora. Y esto no es fácil porque hay que sostenerlo. Ya logramos este salto, ahora hay que seguir creciendo, ¿no? Ahora el asociado del club, cuando empieza a ver Adidas, por ejemplo, como sponsor, lo siguiente que va a pasar es que va a querer que su buzo con el que compite Interclubes sea Adidas. Entonces, es bonito tener esos problemas. Son los problemas bonitos de la gestión, cuando empiezas a escalar y tienes que cada vez crecer más todavía, ¿no? Entonces, sí. Y eso que es fecha de fútbol, ¿no? ¿Qué fecha es la Copa? La Copa de Torneo se lanza es del 13 al 22 de mayo, entonces, junio, discúlpame. Y bien interesante la inauguración, es una semana de alta competencia y los invito a todos a formar parte como espectadores. Ojo, sí. Aclaro una cosa importante. El torneo, para inscribirte y participar, obviamente tiene un costo de inscripción. Pero básicamente para asistir como público, previo registro, de una manera ordenada y controles de acceso, obviamente, en el club, pero se permite que haya asistencia para poder disfrutar de este espectáculo, ¿no? Es otra manera de que el club se abre a la comunidad. Pero es ticket, ¿no? ¿Tienes que comprar tu ticket? No, como insisto, o sea, el club lo ha manejado hasta ahora con un ticket abierto, previo registro, pasando a control de acceso, todas las medidas de seguridad, pero no se cobra una entrada, ¿no? Entonces, buen espectáculo, muy buena oportunidad, creo, ¿no? Porque se podría ahí hacer un ticketing, ¿no? Porque, o sea, a nivel de eventos, interesante para ir a ver, ¿no? Buena. Si me dices que ha estado Forlán o ese nivel de tenista, debe ser bastante interesante para ver. Encima, el club, dónde está ubicado, toda la tarde, sunset, o sea, buen plan. Aprovechen que ya Jesús me ha aprendido el chip de que vamos a cobrar ticketing, claro. Así que aprovechen este año, al menos se sigue siendo gratis, así que los invito a la comunidad que puedan ver el partido. Que le den el valor, perfecto. Para cerrar, Hans, y para nuestra comunidad de gestión deportiva, tú que tienes un rol de gestión en general, de gerente general, ¿qué buscas
cuando vas a encontrar estas líneas de trabajo contigo, ¿no? Estas personas que trabajan contigo? Fundamental. Bueno, primero entender que, y eso es me encanta la pregunta porque me permite explicar mi filosofía también, ¿no? Si en insisto, ejecutamos lo que el consejo directivo tiene como plan para estos 2 años que tienen de gestión, pero también uno tiene que tener su propia filosofía como líder. Y ahí lo que yo busco básicamente es que tengan claro cuál es el rol que tenemos en la sociedad. O sea, yo me pasé el deporte no para improvisar, yo quería aportar, ¿no?, lo que aprendí en el mundo de las ingenierías al deporte. Y una de las cosas que aprendí fue el respeto por los procesos, ¿no? En el mundo de la ingeniería las cosas hay que hacerlas con agilidad, pero eso no significa que no se sigan procesos. Lo conversábamos también, Jesús. Un niño no se forma pues en 1 año, 2 años, pasa por una etapa, formación, especialización, luego va a competencia, alta competencia y ojalá alto rendimiento, ¿no? Eso es uno de los mejores indicadores. Y si tú no tienes claro que tu rol ahí no es hacer finanzas, no es hacer marketing, es hacer que la calidad de la familia mejore, pero sobre todo hacer que más niños se inserten en el deporte. ¿Cómo lo hago? Ok, me toca de repente hacer la planilla del club, de los trabajadores, pero tengo que entender en qué termina esto, ¿no? Nuevamente lo que decíamos, la persona que limpia piscinas tiene que entender, y si yo no lo puedo hacer solo, yo puedo comunicar ese mensaje, pero si mi primera línea no tiene esa misma entendimiento de que ellos tienen que evangelizar y transformar y motivar al personal, empoderar la primera línea, porque ahí está la parte difícil. La primera línea es la que le da la cara al socio, la primera línea es la que mantiene el club operativo, ¿no? Y esa es la primera línea que hay que tenerla siempre activa, motivada, comprometida. Y si esa primera línea no está comprometida, no lo va a hacer si solo yo lo digo. Necesito una primera línea que tenga clara. Entonces yo quiero gente que en el equipo, valoro mucho que tengan esas cosas claras, ¿no? Que tengan claro para qué están aquí, cuál es, para quién hacen su trabajo. Y es básicamente para el asociado y para los deportistas. Además de tener claro el rol, y lo comentaste anteriormente, ya sabemos, y pasa mucho, ¿no? De las personas que trabajan o quieren trabajar en el sector deportivo, o sea, que te gusta el deporte, medio que ya es default, ¿no? Creo que el otro lado es donde puede decantar en que seas tú o no la persona que puede ejecutar, ¿no? Que creo que debería completar los conocimientos, ¿no? Esa preparación que mencionaste. Sí, bueno, yo te lo digo directamente. Si no te formas en el deporte, si yo veo que no hay una preparación, para mí es un empírico el deporte. Hay empírico para muchas cosas y también puede ser un empírico para el deporte. Que seas un gran deportista no garantiza que vas a ser un buen gestor deportivo. Y eso es clarísimo, hay que entenderlo. Y hay muchas especializaciones. O sea, hay que entender que si vas a trabajar en marketing, es bueno que seas formado en gestión deportiva, pero te invito a que una vez que termines esa especialización, te metas en una subespecialización que es la de marketing deportivo, porque es un mundo que pues, atomizas más y vas a entender más. Entonces, yo hoy en día creo que ya eso es lo que espero de las personas que quieran trabajar en mi equipo, que estén procurando salir de su zona de confort y entender que la industria del deporte es una industria como cualquier otra que requiere que las personas se especialicen y constantemente, ¿no? Que no se queden con que ya saqué mi gestión deportiva hace 5 años, 7 años y con eso voy a vivir 20 años en el deporte. O sea, bueno, si te da bien, pero personalmente para equipos de alto rendimiento, para clubes de alto prestigio que tienen esta visión tan grande, créeme que no encaja, no hay un fit ahí con ese tipo de perfiles, ¿no? Sí se busca y se está buscando en el Club Terrazas, por ejemplo, incorporar. Te contaba que vamos a hacer incorporaciones y esas incorporaciones calzan con este perfil que estamos conversando ahora, ¿no? Hay oportunidades, pero hay que seguir preparándose. No pueden desatenderse de la formación. Y además, bueno, eso lo hemos practicado contigo, Hans, desde el principio, es esta vinculación de los clubes o de la entidad deportiva con gestión deportiva PUC, con la universidad, ¿no? No un rol tan académico, sino más bien en rol de ejecución, ¿no? Con alumnos haciendo pasantía, con proyectos, que creo que es algo en lo que sí hay un ganar-ganar, ¿no? La entidad tiene manos de personas que quieren aportar, y del otro lado los alumnos tienen una experiencia práctica, pueden trabajar cerca de ti, de tu equipo, y aprender un montón, ¿no? Porque suele pasar en el sector deportivo es que mucha gente le encanta el deporte, te escribe, ¿no? O postula y te dice, a una posición y te dice marketing en tal lugar, ¿no? Y pone el CV, pero no hay, le encanta el deporte, pero no hay ni una formación, Claro. y una experiencia tangible, ¿no? Correcto. O sea,
quiero hacer la marca. Ah, sí, bueno, yo sigo las redes sociales del club tal. Ya, pero Mal. yo también, Claro. o mi sobrino también, ¿no? Entonces, ¿qué has podido hacer para no solo hacerlo por demostrar, sino para que tú mismo puedas ejecutar Correcto. lo que estás empleando y podemos ver de repente a menor escala? Puede ser en una pasantía, puede ser por tu propia cuenta, ¿no? Estás postulando para una posición en la que requiere hacer contenido. ¿Has hecho contenido antes, deportivo? Por ejemplo. No te ha contratado alguien, pero has hecho tu contenido por tu cuenta, has ido, has grabado, has visitado, has publicado, has tenido resultados, has incrementado, has corregido, has incrementado. O sea, y hay un proceso que puedes demostrar de tu expertise, ¿no? ¿No? Entonces, vienes con algo concreto, ¿no? Yo mencionaría algo que busco también en los perfiles y que extraería de lo que tú mencionas, que es la proactividad. Yo lo que espero también, insisto, cuando yo digo formarse, por supuesto es ingresar a una institución seria, que tenga una oferta académica garantizada, pero cuando digo formarse no es solo recibir conceptos académicos, es aprovechar esa formación que te da mucho más allá de conceptos. Encontrar en ese espacio una red de contactos. Y eso ya requiere proactividad. Matricularte requiere compromiso, disciplina para estudiar, responsabilidad para entregar las tareas a tiempo y calidad para hacerlas bien y sacar una buena nota. Esas son las habilidades que yo valoraría de que te has formado y si acabaste el diplomado o el curso con buenas notas. Eso es lo que yo puedo extraer de ahí. Tienes esas habilidades, esas competencias. Pero si me dices que con tu grupo de trabajo que lograste formar, tienes una relación y el día de hoy has avanzado y alguien te recomendó y tú recomendaste, ya me estás hablando de que sabes de relacionarte. Y lo que se busca mucho, al menos yo busco ahora, es que quien venga al club venga con su red. Lo que aprendí en ventas es eso, vendedor que no tiene su base, si no tiene su red, no es vendedor. O sea, o puede formar al vendedor, pero te va a costar más tiempo. Pero un vendedor que ya tiene su base, su relacionamiento, te suma más el equipo, porque el primer día va a poder empezar a prospectar y vender. Lo mismo un gestor deportivo que se forma, pero tiene una red, y por eso tienen que apostar por instituciones donde tengan esa capacidad de generar comunidad. Porque si entras a una institución que no tiene comunidad, te va a costar más. ¿No? Si son 5 alumnos y no hay promociones anteriores, un ejemplo, es poco complicado. Pero si entras a un espacio que ya tienen pues 20 ediciones, 15 ediciones, la comunidad es de 200 personas, tienen distintas plataformas con las cuales te puedes conectar, ya no estás pagando solo por el valor de la enseñanza, pero sí requiere de tu proactividad aprovechar todas las bondades que te da el producto, porque el profesor no te va a empujar a hablar con tal persona o a postular, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿no? Nuestro gerente actual de marketing comercial, eh, lo que yo como gerente general, ¿qué garanticé? Permitirle respetar su espacio para capacitarse. No respetar, aunque haya urgencias, aunque haya necesidades, respetar que ese espacio es para él para estudiar. Y él, su compromiso y su responsabilidad de ir a sus clases. Pero luego fue su proactividad el conseguir una serie de pasantes para su proyecto, para que lo acompañen, y se creó brazos solo, que le permiten hacer mejor su trabajo, que le permiten mejorar un desempeño superior, que permiten mostrar hoy en día digamos, un performance mayor, pero es su proactividad y él aprovechó el espacio académico para convertirlo en una especie de espacio para captar talento deportivo y especializado, porque es mejor porque están estudiando juntos, ¿no? La otra parte también gana porque se incorpora un ecosistema deportivo inmediatamente, habiendo pagado solamente por El clases. programa. Entonces, eso ya requiere proactividad. O sea, insisto, formarte es formarte en los conceptos académicos, fijar conceptos claros, aplicarlos. Si no es conocimiento, si no lo aplicas, no se vuelve competencia nunca. Pero también viene un siguiente nivel que es la red. Y ese efecto red solo te lo dan los espacios que ya tienen una red, ¿no? Entonces también es elegir bien dónde te formas, ¿no? Entonces yo creo que eso es también algo que yo busco y cuando veo un perfil veo eso, ¿no? Veo también, detrás de esos logros, esos resultados, veo qué habilidades y competencias has podido desarrollar, ¿no? Y al día de hoy, insisto, antes bastaba con apasionarte con el deporte, después conformarte, y ahora es conformarte y relacionarte, y así como seres humanos vamos a empezar a requerir más competencias para poder diferenciarnos y competir en el mercado laboral, ¿no? Bueno, muchachos, ahí hay bastantes retos para quienes estamos en el sector deportivo, seguir capacitando, seguir impactando, haciendo diferentes proyectos, encontrando. Para los que tenemos tiempo, siempre es encontrando más gente valiosa que aporte en el deporte. Para las personas que quieren ingresar, es este reto, ¿no? De aportar, pero a la vez
como tú mencionas, encontrar su red, encontrar sus motivaciones particulares, empezar a hacer cosas, porque hacer cosas trae gente, ¿no? Interesada en lo mismo, etcétera, ¿no? Entonces, crear esa red. Hans, te agradezco el tiempo que nos has dedicado a la comunidad para conocerte más, para conocer estas experiencias que creo que van a ayudar mucho a quienes están en el sector deportivo y gracias a ustedes también por el tiempo, por estar atentos y esperamos encontrarlos en otros espacios, en otros nuevos episodios, en nuestros programas, en charlas. La comunidad de gestión deportiva PUC está a disposición de todos ustedes. Muchas gracias, Han. Así que Gracias, con Jesús. eso, y Gracias si a toda tu tienes comunidad. alguna palabra final, encantado. Bueno, encantado de ser invitado. Y yo, como le digo, estoy muy identificado con la comunidad PUC, con la facultad, bueno, con gestión deportiva PUC específicamente. Pero sobre todo la comunidad, creo que yo he visto este programa cuando estaba de viaje en provincia. Y me encantó ver que en el mismo espacio estábamos en un estadio de fútbol, había otras personas que no conocían nada, que estaban viendo también el programa, ¿no? El contenido. Entonces, creo que el alcance es nacional y por eso creo que ponía ejemplos y que no sé, si bien es cierto, de repente la conversación ha sido más en torno a Lima, y yo puse un ejemplo de cómo los clubes de provincia pueden sumarse y aplicar esos conceptos. Entonces, sí también les diría eso, ¿no? O sea, busquen en provincia cómo vincularse a esta red de Lima y aprovechen porque ustedes son los que más se van a beneficiar. Entonces, quizás a veces no optan porque dicen, bueno, no voy a trabajar en Lima. Bueno, ¿para qué me capacito en una universidad de Lima si yo trabajo en provincia, ¿no? Bueno, eso es un error total. Te digo, el día de hoy, con el mundo digital que existe, no tienes idea de quién te puede estar conectando con una oportunidad. Entonces, creo que mi mensaje final será reiterar que decidir formarse hoy es una obligación, pero elegir dónde formarse es más importante aún. Así que quédense con esa reflexión. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio, querida comunidad. Hasta luego.